Producción de estireno a partir de la deshidrogenación catalítica del etilbenceno. Integrantes: Valdespino Macías Adriana y Soto Hernández Carlos Gilberto. El estireno es un monómero que se utiliza en la fabricación de una amplia gama de polímeros como el poliestireno. La gran mayoría de la producción es vía etilbenceno, es decir, empleando como materias primas el benceno y el etileno. El estireno se puede producir por la deshidrogenación del etilbenceno en presencia de vapor de agua sobre la base de óxido de hierro catalizadores. El proceso de obtención del estireno por deshidrogenación catalítica del etilbenceno se lleva a cabo en 4 etapas. 1. Precalentamiento, mezcla y vaporización del etilbenceno. 2. Reacción de deshidrogenación catalítica. 3. Enfriamiento. Y 4. Separación y purificación. La primera etapa comienza con etilbenceno líquido, el cual es precalentado de una temperatura ambiente de 25 grados centígrados a una temperatura de 136 grados centígrados, utilizando un intercambiador de calor. Luego se mezcla la corriente precalentada con una corriente que contiene etilbenceno, agua, estireno y tolueno, el cual opera de manera isobárica. Esta mezcla se vaporiza y se lleva a otro intercambiador de calor a una temperatura de 250 grados centígrados. La mezcla obtenida se lleva a un presurizador a condiciones isobáricas en donde se inyecta vapor sobrecalentado para incrementar la temperatura a 600 grados centígrados. La deshidrogenación catalítica del etilbenceno se lleva a cabo en un reactor catalítico que opera isotérmicamente. La mezcla gaseosa fluye dentro de los tubos sobre el lecho del catalizador. Mientras se sobrecalientan, se inyecta vapor para mantener una temperatura de entre 580 y 610 grados centígrados. El estireno que se obtiene a la salida se separa y se purifica del resto de los compuestos que se encuentran dentro, como agua y tolueno. Esta mezcla de 2 fases es enviada a un separador de 3 fases líquido-líquido-vapor, que opera a 5 bar y 50 grados centígrados. Una mezcla de agua, metano y tolueno es obtenida en la parte superior del separador y una corriente líquida de agua, benceno y estireno se obtiene en la parte inferior del separador. El flujo del medio contiene estireno y algunos de los otros compuestos y son enviados a una torre de destilación benceno-tolueno, en donde se recuperan estos 2 compuestos. Los residuos de estireno que se obtienen en la parte inferior son enviados a una torre de destilación para llevarlo a una última etapa de purificación. El estireno se obtiene en la parte inferior de la torre de estireno con una purificación del 99.5% y la mezcla del etilbenceno, benceno y tolueno se obtienen en la parte superior, el cual es reciclado. Nuestro proyecto se basa en el reactor catalítico con el objetivo de la deshidrogenación del etilbenceno, el cual se simuló en el programa ChemCAD, teniendo un flujo másico de entrada de etilbenceno de 10.000 kg por hora. La temperatura y presión de entrada se variaron para observar el comportamiento final y la eficiencia de este. Para la primera simulación se utilizaron los parámetros de entrada del reactor propuestos en las bibliografías consultadas. La temperatura fue de 630 grados centígrados y la presión de 20 atmósferas, y se obtuvieron los siguientes resultados. Después se hizo una segunda simulación utilizando los parámetros de entrada del reactor, una temperatura de 630 grados centígrados y 5 atmósferas. Notamos que al disminuir la presión ya no arroja resultados de salida al estireno. Se hizo una tercera simulación en la cual se utilizaron los parámetros de entrada del reactor de una temperatura de 30 grados centígrados y una presión de 20 atmósferas. Nos dimos cuenta que al disminuir la temperatura de entrada 600 grados centígrados menos que la reportada en las bibliografías consultadas, el programa arroja resultados señalando que la reacción no converge. Concluimos que las simulaciones realizadas en el programa ChemCAD no fueron las esperadas, ya que los parámetros de salida en el reactor no son parecidos a los de las bibliografías consultadas. Sin embargo, se cumplió con el objetivo de conocer y manejar software en los cuales podamos recrear procesos químicos y conocer su proceso de manera más específica. Estas son nuestras bibliografías consultadas.